Ya son las 7. Muy bien, pues hacemos una pequeña oración, ¿les parece? Y retomamos la clase pasada. ¿Cómo ven? Señor, gracias. Una vez más nos encomendamos a ti. Gracias por ayudarnos. Yo pongo en tus manos este tiempo, tu palabra, y que nuestros corazones estén abiertos, alertas, atentos a lo que tu Santo Espíritu nos quiere decir. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes para servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues la semana pasada comenzamos con ver lo del llamado. Más de alguien por ahí se le movió el tapete. Me enteré y qué bueno, esa es la idea. Esa es la idea, que se muevan los tapetes para que podamos ir entendiendo cosas. Y bueno, terminamos, o quise terminar con las 20 disposiciones que una persona con potencial. O sea, estamos hablando de que si me está escuchando personas que quieren ser pastores o que van a llegar a ser pastores, desde ahorita se tienen que mostrar estas 20 disposiciones, o tiene que estar dispuesto, o tiene que irse haciendo a la idea de estas cosas. Entonces vimos ahí las primeras 11, la última fue que debía estar dispuesto a entregar cuentas, y les recomendé por ahí el video de Pastor Pastando, que me parece que la mayoría lo vio. Vamos al punto 12, la 12ª disposición de un candidato a ser pastor es que debe estar dispuesto a confiar en Dios. Obviamente, pues decimos, pues todos estamos dispuestos a confiar en Dios, aun los que no quieren ser pastores, pero mire, Dios te va a poner retos que te van a probar si realmente confías en Él. Uno de los primeros retos que Dios me puso fue precisamente la economía. La economía, es decir, ¿de qué voy a vivir? Me acuerdo perfectamente. Cuando decidí dar el paso de dejar mi negocio, de dejar pues mi sustento, y el miedo o la pregunta o la interrogante más grande era esa: ¿de qué voy a vivir? Y eso pues te empuja forzosamente a confiar en Dios si estás tratando de obedecerle. Entonces no estamos hablando de confiar en Dios así como que en las cosas simples. Estamos hablando de confiar en Dios en cosas que humanamente no le ves mucha respuesta o no le ves mucha salida quizás. Pero, escúchenme bien, para poder confiar en Dios necesitas tener una palabra. Es que eso es indispensable. Necesitas tener una palabra, porque si la palabra de Dios viene a tu corazón, que Él te diga que vas a hacer algo, entonces tú podrás dar los pasos que se necesita para confiar en Dios. O sea, no se trata de que voy a confiar en Dios para mis deseos personales y sueños. Bueno, puedes intentarlo, pero si Dios no te ha dicho nada, pues a lo mejor tampoco te va a respaldar como tú quisieras. Pero si Dios te está dando una orden, si Dios te está diciendo, por ejemplo, si Dios le dijo a Elías: vete, ¿verdad? Y escóndete en el arroyo y ahí vas a beber agua, y yo ordené a cuervos, ¿verdad?, que te alimenten. Ahora, pues a mí nunca me han mandado los cuervos alimento, ¿verdad? Algunos parecen, pero no lo son. Esa fue una mala broma, lo sé. Pero el punto es que imagínense Elías, o sea, decir, chanfle, o sea, cuervos. Pero él tenía una palabra y él tuvo que confiar. Entonces ahí está la diferencia. Cuando Pedro, por ejemplo, camina sobre el agua, tuvo una palabra antes. O sea, no fue porque dijo, ay, pues a mí se me antoja también, vamos a ver qué se siente y me lanzo. No, él le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Entonces Jesús le dice, ven. Y entonces es que él se tiene que atrever a confiar en Dios en base a la palabra del Señor. ¿Me estoy explicando con ese punto? Sumamente importante escuchar al Señor, tener una palabra, y entonces actuamos y confiamos. Número 13. Dispuesto a sufrir. Dispuesto a sufrir cuando sea necesario. Y que muy a menudo es necesario. Muy a menudo es necesario. Entonces hay que estar dispuesto a eso.
Dispuesto a sufrir. Número 14, dispuesto a lanzarte por fe. Ahora este punto se parece al 12. Lanzarte por fe se parece al 12. El 12 habla de confiar en Dios en base a lo que Dios ha dicho. Pero voy a ver cómo explico esto. Miren, Dios a veces nos muestra o nos dice que hagamos ciertas cosas, pero a veces no nos dice todos los detalles. Un ejemplo, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. No le dijo cuál tierra. Entonces aquí primero vemos que ya había una palabra y él que hizo obedeció, confiando en que Dios lo iba a guiar. Ahí entra el punto 12. Pero lanzarte por fe. Bueno, cuando llega a Canaán y se da cuenta que esa es la tierra, él se establece ahí. Sin embargo, dice la Biblia que hubo hambre en esa tierra. O sea, en la tierra prometida hubo hambre. Esto es también algo que hay que tomar en cuenta. Las tierras prometidas también a veces padecen hambre, ¿ok? Entonces, ¿qué hace? Ahí si usted lee esa parte, lo que hace Abraham no es consultar a Dios. En ese momento no consulta a Dios. Él lo que hace es usa el sentido común y se va a Egipto. Se va a Egipto, ¿verdad? Y ahí es donde es esa parte cuando miente, ¿verdad? Porque le dice a su esposa Sara, ¿sabes qué? Mejor di que eres mi hermana, estás muy guapa y no me vayan a dar cuello aquí, entonces mejor di que eres mi hermana y estas cosas que ya ustedes han leído. Y todo eso es por actuar totalmente humano de Abraham, porque Dios nunca le dijo que hiciera eso. Sin embargo, ¿dónde está el actuar por fe? Él estaba actuando confiando en que Dios le iba a dar una salida en algún momento. Es decir, confío en Dios y hago cosas pensando y confiando que Dios va a respaldar, pero las cosas que voy a hacer deben ir alineadas al propósito. A ver si no me hago bolas con este asunto. El punto es que después de que está en Egipto, Dios allí lo prospera. Allí lo prospera y sale de Egipto con mucho ganado, sale de Egipto rico y se regresa a la tierra prometida. Entonces actúo confiando en que Dios me va a sostener porque Él ya me había dado una palabra antes, confío en la palabra y actúo en base a la palabra. Entonces ahí está como muy parecido el asunto. O sea, espero que me haya explicado, por lo menos alguien de aquí entendió o no entendieron o medio se hicieron bolas conmigo. Bueno, número 15, dispuesto a aceptar nuevos desafíos. Los desafíos siempre van a estar y estos puntos también van de acuerdo al anterior, lanzarse por fe. Desafíos, los desafíos, por ejemplo, no sé, muy a menudo en las iglesias tenemos que comprar cosas, que si sillas, que si aparatos, ¿verdad? Que si una bocina, que si un micrófono. Y lo primero que uno piensa es si hay o no dinero. Y muchas veces no lo hay. Pero entonces ahí uno se pone a orar y uno dice, bueno, Señor, provéeme. Y a veces hacemos cosas, yo le abro mi corazón, como dice, bueno, pues tenemos a lo mejor nomás como tanta cantidad. Vamos a ver si por ahí hay alguien que nos venda uno usadito, pero en buen estado, ¿verdad? Y uno intenta hacer este tipo de cosas, no está mal, pero el desafío, ¿dónde entra? El desafío entra en que no solamente te animes a comprar algo usadito, de una vez aviéntate a comprar lo nuevo. O sea, ya vas a dar el paso, aviéntate al desafío, pero es que no me alcanza. Bueno, intenta, ¿verdad?, creer que Dios te puede dar para algo nuevo. Entonces son desafíos que a veces uno tiene que aceptar, son riesgos, sí, pero muchas veces vemos que Dios respalda. Entonces, bueno, esto es parte del estiramiento que uno va experimentando cuando va uno creciendo y así. Hay que estar dispuesto a eso. Número 16, dispuesto a disciplinarse a sí mismo. En los puntos anteriores yo mencioné que había que estar dispuesto a ser disciplinado, es decir, a que alguien te jale las orejas, a que tu liderazgo te jale las orejas. Pero aquí ya no está hablando de que te disciplinen, aquí está hablando de autodisciplina. Por ejemplo, orden en cuanto a qué horas te duermes. Disciplinarse en cuanto a leer la Biblia en tanto tiempo.
Disciplinarse en cuanto a, no sé, ayunar de vez en cuando. Disciplinarse, o sea, tienes que tú autodisciplinar, entonces estar dispuesto a eso, porque se requiere. Siguiente, número 17, dispuesto a someterse a la autoridad que está sobre uno. Vas a ser probado en eso. Mira, a lo mejor a tu pastor no te es difícil someterte, pero muchas veces sucede que Dios te mueve o mueve a tu pastor y te pone a alguien o más joven que tú o menos experto que tú y eres probado ahí, ¿verdad? A mí me pasó, ¿verdad? Mi pastor Juan Speaker, eh, pues siempre ha sido mi pastor, pero hubo un tiempo donde Andrés Speaker, su hijo, ¿verdad? Entra y luego él es puesto como mi pastor y obviamente él es más joven que yo. Yo obviamente me sometí yo porque pues entiendo estos principios, pero sí fui como medio sacudido porque yo estaba acostumbrado a mi pastor y de repente tengo un pastor más joven que yo con ideas totalmente diferentes, o sea, buenas pero diferentes. Yo estaba acostumbrado a un estilo y viene otro estilo, entonces sí somos probados en eso. O hay quien me dice, bueno, yo le hago caso al pastor pero a la pastora no. Pues porque el pastor es más lindo. O al revés, ay, le hago caso a la pastora y al pastor no. No, de hecho, si el matrimonio está trabajando como pastores, uno tiene que estarse poniéndose de acuerdo constantemente porque mire, ¿sabe qué hacen las ovejas? Le voy a pasar un secretito de lo que hacen las ovejas. Son bien lindas, ¿eh? Bien lindas. Van con uno, ¿verdad? Y si no consiguen lo que quieren, van con el otro. Primero van con el, no sé, cualquiera de los dos. Con el pastor y, ay, fíjese pastor, y el pastor le dice que no, y se va con la pastora, ay, pastora, y si la pastora a lo mejor le dice que sí, ya la pastora me dijo que sí, y allá que se peleen ellos. Más de una ocasión nos han metido en líos las ovejas. Entonces uno como pastor y como matrimonio tiene que ponerse de acuerdo. Y a veces yo les digo, espérame tantito, déjame pensarlo. Y a veces ese pensarlo significa, oye, ¿ha hablado contigo fulano de tal? Sí, mira qué chistoso y eso no me lo dijo. Entonces son cosas que somos probados en cuanto al sometimiento a la autoridad. Siguiente, dispuesto a obrar a conciencia. Obrar a conciencia se refiere a que cuando barras, no barras solamente por donde pasa la suegra. Es decir, a que no solamente trabajes y le eches hartas ganas cuando el pastor está presente. Y cuando no está, le flojeas. Ahí viene el pastor y te pones bien chambeador, ¿verdad? Y bien movidito. Y se va y ya le bajas el ritmo. O sea, aquí habla de que es conciencia de que no estás sirviendo al hombre, estás sirviendo al Señor. Y el potencial debe estar siempre igual. O sea, si yo le voy a echar ganas, es me vean o no me vean, es porque yo sirvo al Señor. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Tienes que estar dispuesto a obrar a conciencia, que tu conciencia esté tranquila. La Biblia dice, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, asegúrate de presentarte delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse. Ese es el punto de la conciencia. Dispuesto a andar en luz. Pues es decir, cero secretos, cero agendas secretas. Más adelante vamos a ver más cosas de las agendas secretas, porque sí se llegan a manejar agendas secretas. Y la verdad es que es difícil ese punto. Pero la idea es que no, que seamos transparentes. Y número 20, dispuesto a comprometerse. Esto del compromiso es extremadamente importante. Creo que más adelante lo vamos a ver, pero ahorita hago este comentario. Muchas veces va a ser el compromiso lo que te va a mantener de pie. No las ganas. A veces no vas a tener ganas ni de ir a la iglesia como pastor. Así, es que, ay, no quiero, pero soy el pastor.
El compromiso es el que nos mantiene. Es decir, yo estoy comprometido con Dios y entonces me agarro de mi oreja y me jalo y me levanto. Esto es indispensable. Hay que estar dispuesto a estar comprometidos. Muy bien, hasta ahí ya las hojas anteriores. Vamos entonces ahora a lo que sigue. Bastante bueno. El perfil bíblico de un pastor o de un líder. Aquí no solamente es para un pastor, aquí también entra para un líder, porque si se acuerdan, la semana pasada vimos que los diáconos, los obispos, los ancianos, ¿verdad? Están en posición de liderazgo y que anciano y obispo realmente son sinónimos de lo que es un pastor. Entonces, vamos a ver el perfil bíblico de un pastor o de un líder. Si usted está sirviendo en la iglesia, en algún área de liderazgo, todo esto también aplica en usted. Dice, Dios le da tanta importancia a ser un pastor o líder en su iglesia que pide más de 25 requisitos. O sea, no solamente un papelito que diga que estudiaste en el instituto bíblico y ya. No, señor. A veces mejor sin papelito. No, no es cierto. Sí se ocupa. Pero es mucho más que eso. Mucho más que eso. Y lo vamos a ver. La mayoría de estos requisitos tienen que ver con el carácter. Eso va en la línea. Con el carácter. O sea, de esos 25 vamos a ver ahorita cuántos son del área de carácter. Dice, la razón de por qué son más de carácter es porque el desarrollo del carácter es el centro de nuestra persona. El carácter es tu estructura interna. Eso es el carácter. O sea, obviamente mal usamos la palabra carácter cuando decimos que tienes un carácter bien fuerte. Realmente cuando decimos esa frase casi siempre nos referimos a alguien necio, enojón, no sé, así. Pero realmente eso sería un carácter débil, no un carácter fuerte. Alguien enojón, alguien de pocas pulgas, alguien necio, no es de un carácter fuerte, es de un carácter débil. Lo usamos incorrecto, usamos la frase de manera incorrecta. Por eso es que es difícil, tenemos que cambiar el chip. El chip, la palabra carácter tiene que ver con tu estructura interna. Haga de cuenta los castillos, ¿verdad? De una casa, el cimiento con todas las traves y toda esta cosa de fierro, eso sería la estructura y eso sería el carácter, lo que soporta todo lo demás. Si el carácter es débil, lo demás se va a tambalear, se va a agrietar y quizás hasta se derrumbe. Entonces, cuando hablamos de carácter, no piense en que si es enojón, necio, no. Piense en cualidades, pensamientos acorde a la palabra del Señor. Eso sería un carácter cristiano. Y de eso es de lo que se trata este punto. Dice, la forma en que un pastor trata con las circunstancias de la vida y los asuntos de la iglesia dice mucho de su carácter. Recuerde cómo tiene que pensar en carácter. O sea, no piensen si es enojones, piensen todas esas características cristianas de reacción y de pensamiento. Las crisis no necesariamente forman el carácter, pero sí lo sacan a la luz. Es decir, las crisis muestran qué carácter tienes, qué fortaleza tienes, de qué estás hecho. Es ahí donde nos damos cuenta qué carácter hay en ti. Dice, por esta causa se debe mantener un nivel moral alto en los requerimientos para el liderazgo espiritual. Ahora, hay un pasaje en Mateo que no está ahí en sus notas, en Mateo capítulo 22, donde Jesucristo da una parábola. Él dice que les da una parábola y comienza a hablar de que el reino de los cielos es semejante a un rey, ¿verdad?, que hizo fiesta de bodas para su hijo. Estoy hablando de Mateo 22, 1 y 2, eso dice ahí.
Esta es una parábola. Y comienza a decir que los invitados y van y los invitados no quieren ir. Y entonces el rey se enoja y dice vayan por otros, inviten a otros. Y los invitan y dice todavía hay espacio. Forcen a la gente a entrar. Entonces van y meten a cuanta gente pueden a las bodas, etcétera, etcétera. Pero al punto donde quiero llegar es que el versículo 14, Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ese versículo es bastante interesante. Dice, muchos son llamados, pocos escogidos. Aun cuando el contexto tiene que ver con, no sé, quizás el entrar al reino de los cielos, pero también podríamos aplicar ese versículo al ministerio. Es decir, aun cuando Dios ya te llamó, escúchame bien por favor. Aun cuando todo lo que vimos la semana pasada dices, palomita, yo tengo compulsión divina, ya mis líderes dicen que sí tengo llamado, ya pasé la prueba de tiempo, ya me dieron como 20 profecías, ¿verdad? Todo palomita. Ok, eres llamado, pero si no hay carácter, aunque seas llamado, no la vas a hacer. Ese es el detalle. Primero tiene que estar el llamado. Y hace 8 días les dije por qué era tan importante. Porque si no vas a tronar, así de plano como palomita, vas a tronar. Pero dices, no, sí, soy llamado. Ah, ok, entonces si ya eres llamado, ahora habrá que ver tu carácter. ¿Por qué? Porque aunque eres llamado, si tu carácter no es sólido conforme a la escritura, vas a tener un montón de grietas y va a haber un tope en tu ministerio donde no vas a poder pasar. ¿Por qué? Porque entre más débil sea tu carácter, más abajo es tu nivel. Es decir, que si lo pusiéramos del 1 al 10, si tu carácter es un 4, no vas a pasar nunca de ahí. A menos que el carácter sea modificado. Así de importante es el carácter. Por eso quise usar este versículo que dice que muchos son llamados y pocos escogidos. Porque, ok, hay llamado, pero yo he visto a más de un pastor que digo, Dios mío, sí tienes llamado, pero es un desastre con su carácter y terminan haciendo más daño. Más daño. ¿Por qué? Porque se salen de control, porque no saben tomar decisiones correctas, porque luego son imparciales, porque reaccionamos muy carnalmente y todo lo que estuviste construyendo en 5 minutos que te saliste de tus casillas, lo desbaratas. Y eso tiene que ver con el carácter. Por eso es tan importante esto, por eso la Biblia habla de 25 cosas y 18 tienen que ver con carácter nada más. Dice aquí, debemos enfocar nuestro liderazgo desde adentro hacia afuera. O sea, primero hay que echarnos un clavado adentro. ¿Cómo está tu interior? Y cuando hablo tu interior, comenzamos con la mente. Tus pensamientos, tus emociones, tus creencias, tus valores. Todo eso que te construye por dentro. Hay que echarnos un clavado ahí. Dice, debemos ser adentro hacia afuera, es decir, debemos desarrollar cualidades internas de carácter para llegar a un alto nivel de liderazgo. Si puedes llegar a ser el líder que debes ser dentro de ti, serás capaz de convertirte en el líder que quieres ser fuera de ti. Para fortalecer el carácter, ¿qué hacer? Porque todos, me incluyo, o sea, todos podemos ir mejorando, creciendo, avanzando en cuanto al carácter. Todos. Dice, ¿qué debemos hacer? Bueno, comencemos con un profundo análisis. Eso va en la línea. Y lo que vamos a hacer ahorita es que precisamente vamos a analizar esas cualidades. Y pues la idea es que tú te analices dentro de ti. ¿Ok? Un profundo análisis de nosotros mismos y meditar en ello. Necesitamos tomar tiempo. Esto se requiere tiempo. Ahorita pues pero la idea es que luego tú ores incluso. Y que mira, tú le digas al Espíritu Santo, muéstrame las grietas en mi carácter. ¿Y qué crees que va a pasar? El Señor te las va a mostrar. Digo, confío en Él.
Dice, necesitamos tomarnos tiempo para mirar profundamente, así que vamos a ver esas características. Bueno, vamos a ver las citas bíblicas de donde sacamos estos 25 o estas 25 cualidades. Primero vamos a ver Tito y luego vamos a ver Timoteo. Ahí están en sus notas. Tito 1, del 5 al 9 dice, por esta causa, le está diciendo Pablo a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, o sea, pastores, líderes, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, ya comenzamos, irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vayamos a Timoteo, primera, 3, 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Lo vuelvo a repetir. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, aquí agrego otras cosas. Hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahorita vamos a ver uno por uno, porque obviamente se repiten, ¿verdad? Y vamos a analizar. Algunos los vamos a pasar más rápido porque unos son pues muy entendibles, otros quizás hay que hasta entender qué significa la palabra. Dice ahí su manual, estos requisitos están divididos en 3 diferentes áreas. Número 1, rasgos de familia. Número 2, rasgos de habilidad. Y número 3, rasgos de carácter. Pues ahorita que los analicemos vamos a darnos cuenta que unos tienen que ver con la familia, otros tienen que ver con habilidades. Habilidades, tenemos que tener ciertas habilidades para ser pastor. Y obviamente Dios nos las da, pero tienen que haber porque si no se te va a dificultar. Y número 3, rasgos de carácter. Bueno, dice, en esta sección veremos solamente los rasgos de carácter. O sea, en esta clase nada más vamos a ver eso. Más adelante vamos a ver los rasgos de familia y los rasgos de habilidad. Dice, cuando hablamos de carácter, no nos referimos a qué tan enojón, bueno, esto ya lo dije, o qué tan tranquila es una persona. Carácter, ¿qué es? Es el conjunto de rasgos y cualidades que indican la naturaleza o la manera de pensar y actuar de una persona, y por lo que se distingue de las demás. Para un líder y pastor, la Biblia indica que debe manifestar las siguientes cualidades. Número 1, irreprensible. Miren, no es que seamos perfectos, eso no existe. Pero irreprensible tiene que ver con integridad incuestionable.
integridad. Ahora, siempre va a haber alguien un poco descontento con tu vida, a lo mejor, pero la Biblia dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no admitas acusación contra un anciano, es decir, contra un líder, a menos que haya 2 o 3 testigos. Es decir, que si alguien viene, ay, es que el pastor Edgar, ¿verdad? Es un chismoso de primera. Ok, esa es una acusación contra un líder bastante fuerte. No la voy a admitir a menos que tengas testigos de esto. Así tiene que ser. ¿Ok? Ahora, obviamente, si sí soy un chismoso, va a salir a la luz, ni te preocupes. O sea, si tú eres un chismoso, va a salir a la luz. O cualquier asunto de carácter que tengas, tarde o temprano va a salir a la luz. Dios se encarga de esa cosa. Entonces, irreprensible es de alguna manera que seas intachable, ¿verdad? Que no haya un dedo acusador ahí. Jesucristo dijo eso, el apóstol Pablo también lo dijo, el profeta Samuel también dijo, he andado con ustedes íntegramente, a ver quién de ustedes tiene algún problema, ¿verdad? Conmigo. Que no le estés debiendo a la gente, etc. Bueno, no me quiero adelantar a cosas, pero es que sea íntegro. Número 2, de buen testimonio. Ahora, aquí se une a que debe gozar de buen testimonio con los de afuera. O sea, no solamente en la iglesia, porque en la iglesia nos podemos portar bien lindos. Pero estamos hablando de con los de afuera. Será muy difícil que la gente crea en el evangelio si el líder cristiano no tiene una mala reputación con los de afuera. Imagínense. Dicen, ay, ese es pastor, pero es un tranza. O ay, es un pastor, pero es así. O sea, si los de afuera tienen mal testimonio de ti, va a ser muy difícil. Yo quiero contarles una anécdota personal que me da harta vergüenza, pero nomás para que se dé cuenta cómo la riega uno y cómo obviamente grietas en nuestra vida salen, pero cuando Dios nos las muestra, la idea es ir, no sentirte nada más como culpable, rasgarte las vestiduras y renunciar, sino tratar de restaurar el asunto. Cuando mi hija Juliane tenía como 6 o 7 meses, bueno, iba a guardería, en una ocasión yo la recogí, fui por ella, ¿verdad? Y cuando me la entregaron tenía una mordidota en los cachetes. De por sí estaba cachetona la chamaca. Entonces aquí tenía los dientes bien marcados. Cuando me la entregan yo me puse furioso. O sea, imagínate, tocaron a la niña de mis ojos. Yo pa' pronto le dije a la mujer, ¿pero qué les pasa? O sea, ¡qué inepta! O sea, ¿por qué dejaron? O sea, esto se ve que fue un niño salvaje. O sea, yo estaba bien enojado. Me tupía la recepcionista, me la tupía. Me salí muy enojado y no iba más que unos 5 metros afuera en la calle cuando esa vocecita que usted ya conoce, ¿verdad? Adentro, me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué crees que pensaría esa mujer si entrara a la iglesia y te ve predicando? Así, el Espíritu Santo me dio una lección. O sea, aunque yo de papá a lo mejor tenía razón y lo que sea defendiendo a mi niña, pero obviamente no reaccioné correctamente. Y eso fue un aprendizaje vergonzoso, pero que me ayudó a no volver. Y obviamente, pues al siguiente, perdóneme, señorita. O sea, porque de eso se trata. Que cuando te das cuenta que cometiste un error, que salió una debilidad en tu carácter, habrá que restaurar eso y obviamente someter eso al Señor para que no vuelva a suceder. Pero créeme que aprendí la lección. Porque, pues con todo y la vergüenza. Entonces, de esto se trata, un buen testimonio con los de afuera. Que simplemente pienses, ¿qué pensaría la gente de la calle si entra a la iglesia y te ve predicando? Nada más con eso, ay Señor, eso es suficiente para que trate de comportarme afuera lo mejor posible con todo mundo. ¿Ok? Número 3, decoroso.
decoroso. Ahora, esta palabra es como media extraña, ¿verdad? Como decoroso, es que me ponga a decorar. No, obviamente no. ¿Qué quiere decir esta palabra? Pero es muy interesante. Dice, esta palabra proviene del vocablo griego kosmios y se podría traducir como ordenado o de buen comportamiento o respetable. Pero realmente lo que sugiere la palabra kosmios, que se traduce como decoroso, es que debe ser un verdadero caballero. La palabra cosmético, fíjese, la palabra cosmético viene de ese vocablo cosmios, cosmético. ¿Para qué son los cosméticos, señoras y señoritas? Para que se vean más guapas, ¿verdad? Entonces, un pastor, un líder debe ser como el cosmético del evangelio. Debemos contribuir a hermosear el asunto, ¿verdad? Y de hecho así lo dice, ¿verdad? Por ahí dice que nuestra vida debe ser el cosmético del evangelio. Tito 2, 9 y 10 menciona el hecho de adornar el evangelio. Ahora, de acuerdo a lo anterior, entendemos que cuando los demás observan nuestra vida, deben sentirse atraídos al mensaje por nuestra persona. Así de grandote es el saco, hermanos. Por eso es que muchos llamados y pocos escogidos. O sea, obviamente me queda grande el saco, ¿no? Muy grande. Los zapatos están muy grandotes. Sin importar cuál sea nuestra posición o profesión, debemos vivir de tal manera que nuestra vida se ajuste a las enseñanzas de la palabra de Dios. Nuestra forma de hablar, de vestir, la apariencia de nuestra casa, oficina o el lugar de trabajo bien ordenados. El auto limpio. Yo ahí ya reprobé. Ya estoy reprobado, los que me conocen. Es más, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 testigos de que mi coche está bien cochino con toda la vergüenza del mundo. ¡Está reprobado! Pero tiene que ver hasta con eso. Tiene que ver hasta con eso. Todo debe armonizar con la palabra de Dios. Todo. Ahora, la apariencia física. Miren, aquí voy a hablar de esta parte. Es que hay extremos en todo, obviamente. Extremos en todo. Porque vemos en la Biblia, por ejemplo, cómo Dios le ordena a Moisés que prepare la ropa del sumo sacerdote. Usted ha leído esa parte. O sea, la ropa del sumo sacerdote era, wow, qué Versace ni qué nada. O sea, tenía hilos de oro y piedras preciosas aquí en el pectoral y una mitra de oro. O sea, era wow, porque además menciona para hermosura. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esa ropa de ese estilo, con esas características, para el representante mayor o el liderazgo mayor de los levitas, ¿verdad? Los sacerdotes. Pero también vemos a un Juan el Bautista con pelos de camello. Yo no sé si se bañaba o no, eso no lo dice la Biblia. Pero el punto es que su apariencia no era agradable. Estamos hablando de apariencia física. Entonces es ahí donde está el detalle. Porque las dos cosas aparecen en la Biblia. Vemos gente bien arreglada y gente totalmente desalineada. Y a ambos usa Dios. Obviamente con esto entendemos que lo más importante no es lo de afuera, sino lo de adentro. Pero, ahí le va el pero. Y esta es ya una opinión personal y creo que tengo poquitita razón en lo que le voy a decir. Vivimos en un mundo terrenal. ¿Ok? Donde hay un dicho, ¿verdad? Primera del mundo, 2 que 3, que como te ven te tratan. Lo cual es cierto. También existe esta verdad, y ahí le va, es aquí donde yo pienso que tengo poquita razón. Si tu apariencia física no la acepta la gente, tampoco va a aceptar tu mensaje. Al rechazar tu persona, están rechazando también tu mensaje. Así somos. Ahora, obviamente no se trata de agradar a la gente, por eso le digo, este es un tema un poquito así como medio espinoso el asunto. Pero ya que el Espíritu Santo le hable a usted.
¿verdad? Porque si estamos hablando de que debemos de ser decorosos, yo sí creo que depende de donde usted se mueva. O sea, es ahí donde para mí está como el parámetro. Depende de donde usted se mueva, así debe ser su apariencia física, ¿verdad? Si yo quiero hablarle a políticos, no me voy a ir, ¿verdad? Con una playerita chafa, con una gorra volteada, ¿verdad? Y con unos tenis chafas, o sea, no. Si voy a ir con chavos, no me voy a ir de corbata. Ahí entra el punto, porque lo que se trata es de que de alguna manera haya una identificación con mi persona para que haya cierta aceptación nada más. ¿Para qué quiero eso? ¿Para agradarlos? No, porque les quiero comunicar un mensaje y quiero que sus corazones no estén cerrados, sino abiertos. Y esto se aplica en las misiones muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Entonces, bueno, usted vístase como Dios le diga. Si Dios le dijo que se vaya, ¿verdad? Sin camisa, pues a lo mejor es porque lo mandó a Hawái. Qué padre, ¿verdad? Pero yo creo que sí tenemos que considerar esto. ¿Por qué? Porque sí puede ser un estorbo nuestra apariencia física, porque dice que el siervo de Dios debe ser decoroso. Yo sí pienso que debe ir acorde con el respeto y tanto a la gente como al Señor, como a mi misma persona. O sea, imagínese a un pastor que le huele la boca, con eso ya la unción se le acabó, ¿verdad? O que no se rasuró y que los pelos los trae todos grasosos y que la axila toda mojada y las uñas con la puntita negra de la mugre. O sea, como que dices, ay, no me vaya a imponer manos ese pastor. Bueno, ahí se lo dejo nada más. Dice aquí, la apariencia física del líder es de mucha importancia, ya que la aceptación de tu persona es la aceptación del mensaje que das y a quién representas. Solo pregúntate eso. O sea, yo digo, con eso es suficiente. ¿A quién estás representando? Y ahí viene la pregunta, ¿a quién representamos? La respuesta tú la tienes. Escríbelo. ¿A quién representas? ¿A Dios? ¿A una iglesia? ¿A un nombre? ¿A una denominación? ¿A quién representas? Si representas a Dios, pues solo chécate ya. Con eso tú respondes de la pregunta, ¿verdad? Bueno, pasamos. Número 4. Sobrio. Del griego, nefalios, literalmente significa sobrio respecto al vino. Este relajo del vino, que si es pecado, que si no es pecado, que... Mire, ya usted lo sabe, la Biblia dice que solo los borrachos, ¿verdad? Entonces, bueno, emborracharse, pues obviamente es pecado. ¿Tomarse una copa es pecado? No. El punto es, ¿me la debo tomar o no me la debo tomar? Mire, ahí también es un tema peliagudo porque seguramente vamos a tener opiniones encontradas. Yo le voy a dar la mía, pero aclaro, es mi opinión. ¿Por qué? Porque la Biblia de alguna manera da libertad, pero yo le voy a dar mi opinión. Yo dejé de hacerlo hace mucho tiempo. ¿Por qué razón? Cuando empecé a observar que mis hijos crecían, cuando yo empecé a ver que mis hijos crecían, yo no quise darles ni siquiera el mínimo pretexto para que ellos un día se emborracharan. Es decir, que si ellos un día me ven con una cerveza, no estoy pecando, pero si ellos ven a papá con una cerveza, pues ellos también pueden tomar una cerveza. ¿Por qué? Pues porque ven a papá tomarse una cerveza. El punto es que a lo mejor usted solo se toma uno, pero un jovencito de 14, 15 años no se va a tomar nomás una. Ese es el detalle. Y si usted le dice, no debes tomar, ¿qué crees que te va a decir? Esa fue mi decisión, por eso dije, no voy a hacerlo yo. No porque esté pecando, sino porque no quiero dar pie, repito, a que mis hijos. Ese es el primero. Segundo, Romanos 14 y 15 habla de una ley alta que es el amor.
No estoy hablando de Corintios, estamos en Romanos. Esta ley tiene que ver con ¿qué? Con que por amor a los demás yo me voy a limitar de cosas. ¿Por qué? Porque en la iglesia viene todo tipo de persona, incluyendo personas que luchan y batallan con el alcoholismo. Y si se encuentran a su pastor, ¿verdad? Tomándose una copa de vino tinto, ¿verdad? En un restaurante bien pipiris nice. Va a decir, pues se vale. El punto es que el pastor no tiene problemas con alcoholismo, quizás. Por eso nomás se toma una. Pero la persona que tiene problemas con el alcoholismo no se va a tomar una tan bien. Entonces uno puede ser piedra de tropiezo. Y ahí sí dice la Biblia que mejor te amarres una piedra de molino y te eches al mar, si haces tropezar a un pequeñito. Yo creo que con eso es suficiente, ¿verdad? Para que no se le antojen las chelas. Digo, ese es mi pensamiento. Pero ahí se lo dejo. La Biblia dice que debe ser sobrio. Es decir, lo podemos aplicar a no permitir que sustancias ajenas que turban la mente nos dominen. Nuestra mente debe ser clara la mayor parte del tiempo o todo el tiempo posible, ¿ok? 5. Dueño de sí mismo. Del griego, krates denota que controlas tu temperamento. Aquí podríamos decir dominio propio, que es parte del fruto del espíritu. Yo creo que todos entendemos eso. Proverbios habla de esto, que es mejor el que domina su espíritu, ¿verdad?, que el que conquista una ciudad. Así de importante es el dominio propio. Es decir, traducido al lenguaje popular es, aprende a morderte la lengua. Sí, más vale. Número 6. Prudente. La famosa prudencia. Con mi esposa hemos hablado de la prudencia muchas veces porque hemos pensado cómo enseñar la prudencia, ¿verdad? Sin caer en ser temerosos, en ser, no sé, ver moros con tranchetes todo el tiempo. Es difícil, la verdad es que es difícil. Pero la prudencia es súper necesaria porque una imprudencia te puede meter en problemas y te puede causar líos y hasta te puede matar. La imprudencia así es. Entonces nosotros tenemos que ser súper prudentes. Dice aquí, significa que es de mente sobria, razonable, que tiene una mente clara y usa un juicio sano. Ahora la pregunta es, ¿qué es un juicio sano? Pues un juicio conforme a la palabra del Señor, punto. Es aquel, fíjese, que piensa acerca de los riesgos posibles. Ahí entra la prudencia. Es decir, que usted y yo tenemos que aprender a pensar qué riesgos corre esto. O qué puede pasar. Eso es algo que tiene que desarrollar todo líder a fuerzas. Mire, como pastores, no sé cuántos congregantes tengan mis amigos pastores que me están viendo, pero los que sean, si usted tiene 10, con esos 10, usted tiene suficiente para pensar en cuidar de todos. Ahora, si usted tiene 50, 100, 150, 300, 500, o sea, usted tiene que pensar en todos, lo cual requiere muchísima prudencia. No solamente en los jóvenes, no solamente en los ancianos, no solamente en los niños, sino en todos. Y eso es una capacidad de pensamiento que tiene que estirarse muchísimo, ¿verdad? Entonces dice, aquel que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios, pensando no solo en sí mismo, sino en el rebaño. Le voy a contar testimonios reales de imprudencia. Hace ya mucho tiempo de esto. No sé, por lo menos 10 años o más, yo creo. Un día me entero, ¿verdad?, que el grupo de jóvenes de aquella ocasión, lo bueno es que no era ninguno de aquí, porque hace ya más de 10 años. Todos respiraron. El grupo de jóvenes de aquella ocasión, me entero que tuvieron una velada. ¡Ah, qué padre! Bueno, para empezar nunca me dijeron, pero bueno,
pero estaban súper emocionados. Y es que tuvimos la velada y padrísimo y con las guitarras y uy. Ah, sí, ¿en dónde la hicieron? Ah, pues en casa de Pepito, ¿no? En casa de Pepito. Ah, órale. ¿Y sus papás qué dijeron? Ah, es que no estaban sus papás. Anda. ¿No estaban sus papás? No, no estaban. Oh. ¿Y cuántos jóvenes eran? Pues éramos como 20. Ah, y puros hombres. No, también había chavas. Asústame, bubulubu. Yo dije, pero qué cabeza. Pero estaban súper emocionados, ¿eh? O sea, súper emocionados. Ah, sí, ¿qué hicieron? No, pues adoramos, cantamos a todo pulmón, comimos pizza y oramos y chillamos y Dios bajó. ¡Qué padre! Vale, ¿sabes que fue un acto de imprudencia? No, pero ¿por qué, pastor? Si no hicimos nada malo. No, pues yo quiero creerte que no hiciste nada malo. Pero ¿sabes qué pensaron tus vecinos cuando empezaron a ver que llegaban niños y niñas con guitarras y con pizzas y con refrescos y que escucharon toda la noche gritos y alaridos, ¿verdad? Ellos no estaban pensando que ustedes estaban adorando. El testimonio. El testimonio. Y más si no había papá. Son cosas que parecen lindas, son cosas que inocentadas, pero que realmente son imprudencias tremendas. Entonces uno tiene que aprender a desarrollar esa mente de decir, a ver, ¿qué riesgos hay? Ahí le va otro testimonio y este está bien interesante también. Supe de un líder de alabanza, no es cierto, era un líder de jóvenes. Yo tengo mi vaso de agua. Pero perdón, mi botella. Este líder de jóvenes, ¿verdad? Se fue a un centro comercial, ¿verdad? Una tienda, no sé, lo que usted quiera. Estaciona su coche, se mete a comprar sus cosas que iba a comprar y cuando sale venía cargando sus bolsas, pero ve que había una lata de cerveza en el cofre de su coche. Alguien ahí la dejó, ¿verdad? Entonces aquí trae sus bolsas y dice, ¿y esa lata? ¿Qué onda con esa lata? Lo que hace es que deja las bolsas en el suelo y va y agarra la lata y empieza a buscar un bote de basura con su lata en la mano. En lo que buscó esa lata, se encontró a la hermanita más chismosa de la iglesia, con una lata de cerveza en la mano. Ahora, imagínense lo que pasó. Parece de película, pero no. Ahora, ¿por qué es un rasgo de imprudencia? Pues porque no tenía que haber hecho, o sea, eso, yo la aviento y simplemente ya, ¿no? Así pon un manotazo y ya. Pero este cuate, pues por hacer todo bien y dejar la lata en un bote de basura, ay, no hay bote de basura aquí, a lo mejor más para allá, y le caminó no sé cuántos metros, se encuentra con esta mujer, la mujer nomás lo mira, hermano, y el otro con la lata. Obviamente se armó un chismarajo, y pues yo tuve que creerle, ¿verdad?, a ese líder, pues de que la historia era así como él me la estaba contando. Pero son actos de imprudencia, hermanos. Entonces, la prudencia a veces tiene que parecer cosas exageradas. ¿Por qué? Porque como yo le decía hace 8 días, la gente nos mira. La gente nos mira y bajo lupa. Entonces, la prudencia es importantísima. Número 7. Justo. Esto obviamente no está hablando de la justicia de que nos da Cristo a todos los cristianos, está hablando de ser equitativo, lo cual a veces es también muy complicado, o sea, ser imparcial también a veces tiene que ser, a veces es complicado ser imparcial, hermanos, porque es como cuando uno tiene hijos chiquitos, es que le empezó, no, es que fue, y tú dices, ¿a quién le creo? Me nalgueo a uno o a los dos para que se les quite, o sea, tienes que desarrollar una sabiduría de plano, clamar al Señor. Le cuento rápido testimonios que son los que luego ayudan. Me acuerdo que hace muchos años llegó a consejería una viejita mona. Era, haga de cuenta, sacada de un cuento. La viejita arrugadita,
con sus chinitos blancos, haga de cuenta de caricatura, una ternurita, su vocecita, así como hermano. Entonces a mí me encantaba, ¿verdad?, aconsejar a la viejita, porque yo me deleitaba viéndola nomás y parece de un cuento esta señora. Y bueno, me contaba cada historia que yo decía, pobre señora, pobre viejita. Yo la telenovela, ¿verdad? De cuánto sufría, de cuánto le hacían, de cuánto volvía, de cuánto la maltrataban. Y yo estaba así, ¡ah! El punto es que nunca se me ocurrió escuchar la otra parte de la historia. Hasta que un día llegó la hija. La hija me dijo, pastor, yo quiero hablar con usted, porque sé que mi mamá tiene ya varios meses viniendo. Quiero hablar yo con usted. Entonces, me cuenta la otra parte, hermanos. Esa viejita bomboncito era canela fina. No manches. Ahora, yo ese día aprendí una lección tremenda. Aprendí a que no debo quedarme solo con una parte de la historia. Siempre hay que escuchar las dos. Siempre, hermano. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ser justos. Yo no puedo hacer eso si no escucho, o sea, hasta sacar una opinión completa. Cometí un error tremendo, ¿verdad? Pero aprendí la lección. Bueno. Número 8. Santo. Santo, bueno, del griego josios, que agrada a Dios, apartado. Pues eso es básicamente lo que significa santo, una persona apartada para el servicio del Señor. Lo opuesto a ser mundano. O sea, obviamente un pastor mundano, un líder mundano, o sea, hello, no existe, no debe, no. Por supuesto que no. Dice aquí, una nota. Si Dios te llamó a servirle, requerirás de santidad para no blasfemar su nombre. Piensa en esa frase. Si Dios te llamó a servirle, requieres la santidad para no blasfemar su nombre. Es decir, que si no hay santidad en tu vida, el nombre de Dios va a ser blasfemado, a lo mejor no por ti, sino por los que te ven. ¿Ok? Pero dice, la santidad es buena y necesaria para ser un ministro, pero habrá momentos en que no será suficiente para hacer con efectividad el llamado de Dios para tu vida. Es decir, aun cuando Dios nos manda a vivir en santidad, es un llamamiento para todo cristiano, no solamente para los pastores, obviamente para los líderes con más ganas. Pero la santidad como tal, hay momentos en el ministerio donde no es suficiente para que el ministerio sea efectivo. Es decir, que se requiere algo más que santidad. La pregunta es ¿qué? Bueno, dice, ¿qué hacer cuando la santidad no es suficiente para servir a Dios? Bueno, busca la consagración. Eso va en la línea. ¿Cuál es la diferencia entre santidad y consagración? Bueno, rápidamente, la consagración nace de un deseo de servir a Dios enteramente. Lo voy a explicar sin leer las hojas. Santidad, repito, es algo que todos debemos buscar. Cristo nos hizo santos al morir en la cruz y nosotros nacer de nuevo y crecemos en ella. Pero la consagración no es para todos. La consagración es para aquellos que deciden servir a Dios y que lo quieren hacer con efectividad. Se requiere no solo santidad, se requiere consagración. Consagración habla de que tú tomas decisiones en tu vida exclusivamente para ti, que no impones a los demás, con el objetivo de concentrarte en el Señor. Cosas como ¿qué? Como no beber vino nunca, eso es una parte de consagración. Como ayunar una vez a la semana, eso es parte de consagración. Eso no lo hacen todos los cristianos y muy pocos pastores. Eso es parte de la consagración. Como, no sé, no escuchar, no sé, música, aunque no sea pecaminosa, pero que tú decidas, esta música no la voy a escuchar y solo voy a escuchar esto. No sé.
cosas que tú haces tratos con Dios que te ayudan a enfocarte. Es lo que la Biblia llamaba en aquel tiempo el voto nazareo. O sea que no todos los judíos eran nazareos, no todos los judíos del pueblo de Israel hacía voto nazareato, solo unos cuantos. ¿Quiénes? Los que decidían vivir no solo en santidad, sino consagrados. Es un paso más allá, es un paso más profundo. Y escúchame bien, los demás, los que te rodean, no van a entender eso. Te van a criticar, te van a decir que eres exagerado y religioso. Porque no esperes que lo entiendan. Tú tienes que saber por qué lo haces y para qué lo haces. Pero la consagración, escúchame bien, te va a proporcionar algo que nada te da. Hay una sensibilidad tremenda en la consagración. Pararte a las 3 de la mañana a orar, por ejemplo. Me decía, ay, pero estás loco, pues, ¿por qué a esas horas? Pues ni que fuera manda. Pues para ti no es manda, para mí sí. Y no es porque quiero ganar puntos con Dios, no es porque quiero agradar a Dios, no es porque quiero que Dios me ame más, no, lo hago porque me quiero consagrar, porque quiero profundizar, porque quiero ser más eficiente en la obra de Dios, porque ya entendí que la obra de Dios no se logra con fuerzas humanas, sino con el poder del Espíritu Santo. Por eso se busca la consagración. Entonces, Dios nos llama a ser santos a todos los cristianos, cuanto más a un líder o a un pastor. Pero aún aquí ya se nos está hablando de un extra, que estamos viendo la consagración. Ya me eché una hora. ¿Aguantamos 5 minutos o están bien cansados? No sé, yo estoy sudé. 3 minutos. 3 minutos. Vale, 3 minutos para que vayan a hacer pis o se levante tantito, ¿verdad? Aquí ya tengo yo el reloj. Y regresamos. Solo 3 minutitos, por favor. Gracias.
Listo, vamos a continuar. Vamos al punto 9 de una vez, derechito. Punto 9, amante de lo bueno. Amante de lo bueno. Ahora, aquí no se me vaya a ir con, yo soy amante de los buenos relojes, de los buenos coches, de las buenas casas. Tranquilo, no se refiere a eso. Amante de lo bueno tiene que ver amante de las personas buenas, de las actividades correctas. Cosas puras, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, lo que dice la escritura, en eso hay que pensar. Pensamientos limpios, debe tener sus deseos puestos en las cosas de arriba. Ok, entonces incluso seleccionar lo que ve, lo que oye, las películas, las series, todo eso. Número 10, hospedador. Bueno, creo que ese punto no es difícil de explicar, ¿verdad? Es simplemente acoger, abrazar a los visitantes. Número 10, amable. Perdón, 11. 11 es amable. Ahora, mire, la verdad es que yo he tenido que aprender y sigo aprendiendo porque todavía no me considero muy amable. Porque no fui tan enseñado a esa parte, pero yo le comparto que una de las cosas que me atraía mucho de mis pastores era eso. Gente extremadamente amable, súper linda. Yo decía, pero qué bonito hablan. Y no estoy hablando de predicar, o sea, en la calle, cuando llegaban a mi negocio a visitarme. Gente muy, muy amable. La verdad es que la amabilidad es un atractivo, es como la miel que atrae a la gente, es increíble. Y yo conozco a más de un líder y pastor que le faltan grandes dosis de amabilidad. Y esto no tiene que ver con que tengas 52 o 60 o 12 o 17. Aun si tú eres joven, puedes y debes aprender a ser amable. Y entre más pronto lo aprendas, mejor. ¿Vale? Número 12, apacible. Significa que no es reñidor, no es alegón, ¿verdad? Número 13, no iracundo. Híjole, no iracundo. No propenso a enojarse, o sea, de mecha corta. Que no sea de mecha corta. Yo en los últimos tiempos he tenido problemas con esto, le confieso, a fin que ahí está mi esposa, no me va a dejar mentir. Pero he tenido que buscar la manera de deshacerme de eso porque no es correcto. No, un siervo de Dios no debe ser iracundo. Si usted tiene problemas con el enojo, porque a veces hay etapas en la vida donde de repente uno empieza a tener problemas con el enojo, te sientes enojón y enojado de todo y por todo, y eso obviamente tiene que ver con la condición de nuestro corazón. Entonces ahí hay que buscar ayuda o hay que ver cómo se resuelven esas cosas porque no es correcto, ¿verdad? Con el enojo uno puede destruir la vida de la gente en un instante. Número 14, no pendenciero, es decir, no peleonero. O sea, obviamente si no vas a ser enojón o iracundo, mucho menos peleonero. Supe hace poco de un pastor que se agarró a golpes con uno de sus líderes. Qué vergüenza, pero sí sucede. Se calientan los ánimos pero obviamente no está bien. Pero supe de esto, dije, Dios mío, esto no debe suceder. Número 15. No codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, no adquirir dinero por medios deshonestos. ¿Ok? Más adelante voy a hablar más sobre el dinero. Ahorita no quiero profundizar porque más adelante vamos a profundizar. Ahí lo dejamos. Número 16, no avaro, van de la mano. Y como vamos a profundizar más adelante, ahí le dejamos. 17, no soberbio. No arrogante.
Número 18, no dado al vino. Creo que todo eso se da a entender solito. ¿Ok? Muy bien. Dice aquí, como vemos, de las 25 características, 18 son solo de carácter. Y ahí espero que usted se haya hecho un análisis y que realmente piense en qué área hay que trabajar o seguir trabajando. A veces que se lleva mucho tiempo, porque a veces hay raíces de insanidad en nosotros, del pasado, cosas no resueltas, y hay que seguir creciendo, creciendo. No podemos decir o justificar, pues es que así soy, y verdad, y no me parezco a Naiden. No, pues no, te tienes que parecer a Cristo. Ya está. Bueno, dice, ¿por qué razón son más los rasgos de carácter? Bueno, el hecho de que los 25 requisitos, 18 sean de carácter, nos hace saber que Dios le da mucha más importancia al carácter del líder que a los demás rasgos. Es decir, no significa que los demás no sea importante, pero Dios no pone tanto énfasis en el desarrollo académico de sus líderes como en el desarrollo del carácter. Pues obviamente el desarrollo académico es importante, pero es mucho más importante el desarrollo del carácter. Su sabiduría y su piedad. ¿Por qué? Porque el carácter es el que nos hace confiables. Ahí está ya. ¿Quieres ser un líder confiable? Hay que desarrollar el carácter. ¿Quieres ser un pastor confiable? Hay que desarrollar el carácter. Esa es la razón. Si no, si hay demasiadas grietas, no somos 100% confiables. Solamente piensa, ¿qué sentirías? Más adelante lo dice, pero ya me adelanté. ¿Qué sentirías si te das cuenta que tu pastor te mintió? Digo, a lo mejor que te mienta tu cuate se siente gacho, pero que te mienta tu pastor, eso es muy diferente. Entonces se da cuenta que se espera de nosotros mucho más de lo que a veces estamos conscientes. Dice, si no eres confiable, ahí le va. ¿Por qué es tan importante ser confiable? Bueno, si no eres confiable, no tienes autoridad. Ah, pero es que la Biblia dice que Jesucristo nos dio autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Sí, pero yo estoy hablando de autoridad aquí terrenal, con las personas. Si no eres confiable, no tienes autoridad. Y si no tienes autoridad, pues no puedes servir a Dios con efectividad. Si no eres confiable, ¿qué crees? No avanzarás. Te vas a atorar ahí. Porque no eres confiable. La escritura dice, el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Dicho de otra manera, el que es confiable en lo poco, se le confiará mucho. Entonces, no podremos avanzar. Y muchas veces las iglesias, a veces por eso se estancan. ¿Por qué? Porque hay debilidades en nuestro carácter que no han sido tratadas, que necesitan ser reestructuradas, cambiadas, sanadas, etcétera, y hay un tope. Hoy en día la iglesia está siendo cuestionada y su liderazgo también. Y la razón es que la credibilidad de ambos ha decaído, tristemente. Y yo espero que esta clase nos ayude. Me ha ayudado a mí, o sea, yo la he dado muchas veces y cada que la doy, Dios me vuelve a hablar. ¿Por qué? Porque tengo que seguir trabajando. No me puedo rendir ni cansar con mi propio carácter, con mis deficiencias, con mis debilidades. ¿Por qué la iglesia, o por qué ha caído la credibilidad que antes ocupaba la iglesia? ¿Por qué se cuestiona la necesidad de ser parte de la iglesia? El problema muchas veces no es si la iglesia está bien o está mal, organizada. O sea, a veces está organizada de manera muy linda. El problema mayor es la vida del líder cristiano, es decir, la congruencia. Eso que le decía de si te enteras que tu pastor te miente.
Tengo testimonios de eso, o sea, bueno, no de mí, que espero que no sea de mí, pero en una ocasión una persona, o sea, muy triste me dijo, es que me caché a tal líder que es muy cercano mintiendo abiertamente, así abiertamente, diciendo, no, yo no fui. Dice, cuando yo sabía que sí. Eso, hermanos, pierde credibilidad, ya no es confiable y no solo se cuestiona a la persona, se cuestiona toda la iglesia. Ese es el punto. Se cuestiona a toda la iglesia. No, pues la gente dice, no, pues ellos son los líderes. No, pues ¿cómo está el resto? Es lo primero que se piensa. No, pues si ese es el pastor, imagínate cómo están las ovejas. Y es que hay mucha razón en ese pensamiento, aunque a veces es muy severo, pero así es. Entonces, por eso es que se nos demanda, hermanos. Por eso es que tenemos que trabajar duro con esto, con nosotros, toda la vida, toda la vida. La rendición de cuentas ayuda mucho en esto. Dice, desgraciadamente, dice, para levantar, perdón, la credibilidad de la iglesia hay que levantar la credibilidad del liderazgo. La iglesia es tan creíble, yo subrayé eso aquí en mi, es tan creíble y relevante como lo es el liderazgo. Si el liderazgo es creíble, la iglesia va a ser creíble. Desgraciadamente en ocasiones los líderes y pastores hemos sido un obstáculo a la palabra de Dios. Si el no creyente y aún el creyente tiene mala actitud hacia la iglesia, mucha culpa de eso la tiene el mal y falso liderazgo. Ni el mundo ni la iglesia necesitan loros, parlanchines y gritones. Necesitan hombres y mujeres de Dios. ¿Qué es lo que hace que a una persona quiera seguir a un siervo de Dios? O sea, ¿qué hace que una persona quiera seguir a un hombre de Dios? Pues toda su integridad. ¿Por qué la gente obedece a regañadientes a uno, mientras que a otro lo siguen apasionadamente hasta el fin de la tierra? ¿Dónde está la diferencia? En el carácter. ¿Qué es lo que diferencia a los líderes teóricos? O sea, los que saben un montón, a los líderes que dirigen con efectividad en un mundo real. El carácter. Le voy a contar otro testimonio que también me da vergüenza, pero es que ayuda. Eso también fui yo. Hablando de ser decoroso. Fíjese nomás, y esto para que todos los que están aquí enfrente de mí aprendan. Una ocasión era mi día de descanso. Entonces mi mente es mi día de descanso, yo puedo hacer lo que quiera. Tache, no es cierto. Es mi día de descanso, ¿verdad? No me quiero bañar, no me quiero peinar, quiero andar en fachas, me vale gorro, es mi día de descanso. Y bueno, y esa era mi mentalidad, ¿no? Entonces, así andaba yo y por la tarde se me ocurre salir a la calle, pero no crea que a la esquina de mi casa, se me ocurrió irme a la avenida Madero. Y yo andaba en una facha, pero bonita la facha. Pero yo en mi mente era, es mi día de descanso y me lo merezco. Tonto, no es cierto. Yo iba caminando con una flojera, ¿verdad? Y de repente sale un taxi por allá, así, y de lejos, de esquina a esquina, una persona saca la mano y dice, ¡adiós, pastor! Todo mundo me volteó a ver y yo así, trágame tierra. Ese día yo aprendí la lección. Apréndanla. Porque el Espíritu Santo me dijo, aunque es tu día de descanso, tú no dejas de ser un pastor. Yo no me puedo relajar a ese extremo. Ni usted tampoco. Ni usted tampoco. Y otro día hice otra cosa peor, me da más vergüenza, pero se la cuento nomás para que se dé cuenta hasta dónde, Dios, de dónde me sacó Dios. En otra ocasión íbamos caminando con mi esposa y ahí me está viendo y se va a tapar la cara de la vergüenza. Pero es que esto ya hace muchos años. Íbamos caminando, salíamos a caminar como lo solemos hacer y nos fuimos bastante lejos y llegamos bastante lejos. El punto es que me empezó a dar ganas de la pis.
Y dije, es que yo quiero orinar. Y mi esposa me decía, pues ya aguántate, ¿no? Ya aguanta. Y yo, es que yo ya no aguanto, ¿verdad? Y fíjese, ahí viene el pensamiento terrícola, ¿verdad? Terrestre, changuirongo, ¿verdad? Y yo dije, pues hay una ventaja de ser hombre. Fíjese nomás. Entonces había varios arbolitos por ahí. Y mi esposa me dijo, ¿qué vas a hacer? Yo ya no aguanto. ¿Qué vas a hacer? Y yo, tú hazte por ahí. Me dijo, yo no te conozco. Y se siguió. Y yo dije, ay, pues no le hace, a fin que el árbol está bien grandote, aquí me tapa. Y yo iba derechito, hermano, empezando a intentar desabrochar ese cinturón, cuando sale un Volkswagen y que me dice, hola, pastor, ¿cómo está? Y yo, otra vez me salvó la campana. Y obviamente volví a entender, dije, pero nunca se te olvide que nunca, nunca, nunca dejas de ser pastor. Nunca. Vayas a donde vayas, estés donde estés, estés de vacaciones, estés siempre, la investidura del llamado está sobre ti. Siempre. Y esto aplica para los líderes también. O sea, si crees que porque eres líder, no. O sea, también aplica porque la investidura está sobre de ti en todo momento. Y esto es parte de lo que tiene uno que aprender. Entonces, hay que morir algunas cositas, ¿verdad? Que uno piensa que no pasa nada. Sí pasa. Bueno, dice aquí, la respuesta está en las cualidades del carácter. Eso creo que ya lo dije, ¿verdad? ¿No? Bueno, lo acabo de decir. ¿Ya me acabé? No, es esto. Vamos a continuar. ¿Qué más debemos saber sobre el carácter? Bueno, número 1, que es más que hablar. Es fácil hablar, hermanos. Pero es mucho más que solo hablar. Cualquiera puede decir que tiene integridad. O sea, yo pues sí, yo sí tengo integridad, ¿verdad? Pero la acción es el indicador real de tu carácter, ¿verdad? Tu carácter determina quién eres, lo que eres determina lo que haces. Es por eso que nunca se puede separar el carácter de un pastor. O sea, no se puede, es lo que te digo, la investidura está, punto, se acabó. En todo lugar y en todo momento serás. Ahora sí que como dijo por ahí el dicho, el que es perico, donde quiera es verde. El que es líder cristiano, aunque ahí no sea tu iglesia, la investidura está. Número 2, el talento es un don, pero el carácter es una elección. Hay muchas cosas en la vida sobre las cuales no tenemos control. Quizás no podemos escoger, por ejemplo, el talento, el coeficiente intelectual, no puedes escoger, no sé, quiénes fueron tus padres, eso no se puede escoger. Pero sí se puede escoger el carácter. Es decir, uno escoge abrazar la verdad, la integridad, abrazar la moralidad de Dios, o sea, uno escoge eso. En realidad nuestro carácter lo estamos creando cada vez que hacemos una decisión o una elección. Puedes evadir o puedes confrontar, la decisión es tuya. Puedes doblegarte ante la verdad o te puedes resistir. Puedes tomar el dinero fácil o aguantarte. O sea, cada vez vas a ser probado. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Testimonio rápido. Otra vez de mi vergüenza. Ni modo, pues así soy. Cuando tenía a mi hijo chiquito, fuimos al centro comercial y andábamos buscando cosas. Estiré la mano y tiré un frasco de mermelada. Así levanté y ¡paz! ¡Paz! Se cayó y obviamente se rompió. Entonces yo solo miré y mi hijo me volteó a ver y comentó, chin, ya lo rompiste, papá. Y yo, sí. ¿Y qué cree que hice? Agarro el pie y
que lo meto abajo de la estantería, delante de mi hijo. Sí, eso hice. Me doy la media vuelta y me voy. Y la vocecita otra vez. Luego me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Ya, que me regreso. Y mi hijo me dijo, ¿a dónde vamos? Vamos por el frasco de mermelada. Y así como diciendo mi papá, pues ¿qué le pasa? Primero lo rompe y luego lo esconde y ahora se regresa y vamos por él. Pues sí, porque obviamente actué mal. Y eso es carácter, hermano. Me agaché y un embarradero que hice en el piso, ya se imaginará. Saqué y lo puse en el carrito y llego a la caja y la cajera, ¿y esto qué? Le dije, pues lo rompí. Y lo voy a pagar para que mi hijo me escuchara, ¿verdad? Pues que sepa que debemos actuar correctamente. Entonces estos detalles tan pequeñitos, hermano, tan chiquititos, vas a ser probado una y otra vez. Porque el que es perico, donde quiera es verde, hermano. Muy bien, número 3. El carácter produce éxito duradero con las personas. Ahorita explico eso. Es decir, que cuando tú tienes un carácter, pues lo más parecido al de Cristo, lo más íntegro, eso te va a dar éxito con la gente. O sea, por sí mismo, la gente tarde o temprano, ¿verdad? Va a confiar más en ti y obviamente en el mensaje. Ahora, obviamente no se trata de que pongan los ojos en ti, pero sí de que puedas un día quisiera decir como dijo el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. A ese punto tenemos que llegar, ¿verdad? Entonces es algo que hay que estarlo trabajando, porque el carácter produce éxito duradero en los demás. Número 4. Los pastores, y yo diría que todas las personas, pero bueno, como estamos hablando de pastores y líderes, los pastores no pueden ir más allá de los límites de su carácter. No se puede. Mira, seguro que hemos visto personas muy talentosas que repentinamente se desmoronan. Cuando yo lo he visto vez tras vez tras vez. No sé, en todos los ministerios, la alabanza, por ejemplo, o sea, veo gente que ay, canta padrísimo, tiene una voz, wow, que dice, Dios te dio el talento. Sí, yo lo sé. Siempre llega tarde, nunca lee su Biblia, es un enojón de primera, o sea, mucho talento, poco carácter, no sirve de nada, no sirve. Y por eso a veces uno se desespera y dices, pues dale, sea, aunque sea, ¿verdad? Hay un fodongo de primera y que todo el tiempo le tienes que andar rogando, pero es que canta bien bonito, hay que ponerlo. Cometemos errores cuando hacemos eso. Preferimos gente con carácter, ¿verdad? O gente que usted todo el tiempo los tiene que andar convenciendo de que no te vayas, mira. Ay, tú eres, ¿verdad? La niña de los ojos de Dios y eres especial tesoro y ay, mi lindo. No te deprimas, ¿verdad? No quieras botarme el ministerio, por favor. O sea, eso es una debilidad de carácter. Si andas todo el tiempo convenciendo a alguien que no deje su ministerio, es una debilidad de carácter tremenda. Va a llegar el momento donde dices, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga, mano. O sea, ya basta. Entonces, estas cosas, o sea, hay un límite de acuerdo a la grieta. Dice, las grietas, ahí en su manual, las grietas o deficiencias en el carácter no las cura el tiempo. Es algo que tenemos que entender. O sea, si eres un desordenado de primera, eso no se te va a quitar con el tiempo. Con el tiempo se va a agudizar. Si tienes la tendencia a ser mentiroso, eso no se quita con el tiempo, eso se agudiza. Dice, si no se trabaja en ellas, solo se profundizan más. Un defecto en mi carácter producirá un defecto en mi ministerio. Conozco a más de un pastor, más de un líder que son tan ofendibles, pero tan
tan ofendibles. O sea, no les puedes decir que están haciendo eso mal. Mira, es que, porque ya. O sea, aquí no hay amor, aquí no me quieren, aquí no me valoran, quíteme mejor, búsquese otro. O sea, yo les quiero pegar, porque digo, es que no aguantan nada. Entonces, esas partes, hermanos, no se puede trabajar así. Porque la debilidad de carácter es demasiada. Mucho talento, mucho llamado, pero no hay fuerza interior. Debemos hacer constantemente un análisis de nuestro carácter, preguntándonos si normalmente nuestras palabras y acciones concuerdan. Recuerda que como líder tu carácter es tu más importante posesión, porque el respeto que se merece el liderazgo requiere que la ética sea intachable. El líder tiene el reto de mantenerse firme en lo que es correcto o incorrecto, pero también debe tener una posición clara en las áreas grises. Con eso es un tema para una hora, hablar de las áreas grises, porque obviamente, ¿verdad? Pues robar es malo, eso está clarísimo. Pero empezamos, oiga, ¿y qué tal? ¿Y qué se hace aquí? O sea, áreas grises aquí, ¿qué debo? Es parte de lo que tiene uno que empezar a saber. ¿Qué responder a esas preguntas? Aún tú mismo oye, ¿se vale esto? ¿No se vale? ¿Se podrá? ¿Estará bien? ¿No estará bien? Entonces las áreas grises son parte de lo que forma el carácter. ¿Por qué? Porque es forma de pensar. Entonces tenemos que tener claridad incluso en las áreas grises. Bueno, para mejorar el carácter, haz lo siguiente. Número 1, busca esas grietas. Ahora, el punto es que a veces nosotros no las vemos, pero si de veras eres bien macho o bien macha, pues pregunta a los que viven contigo. Y ya, o sea, eso está bien fácil. Solo pregúntale a los que están cerca de ti, oye, qué grietas de carácter ven, y te van a sacar una lista interesante, ¿no? Pero hay que aguantar la vara, porque luego uno se pone a la defensiva. No, es que yo soy así, porque tú. No, tranquilo, o sea, tú aguanta. Está bien, hay que trabajar con eso. Entonces pregúntale a los que te conocen realmente si tú no ves o si no quieres oír al Espíritu Santo, escucha a tu mujer. O si no quieres oír, ¿verdad? Al Espíritu Santo, escucha hasta tu pastor incluso. Yo me acuerdo cuando mi pastor me dijo, eres intransigente. Yo, ay, sí, sí soy. Número 2, busca patrones de conducta. ¿Por qué siempre llegas tarde? Patrones de conducta, ¿verdad? Número 3, afronta las consecuencias. Como dije, bueno, dice ahí, el comienzo de la reparación del carácter viene cuando enfrentas tus defectos. Y obviamente te disculpas por ello. No se siente bonito admitir que la regaste. Nada bonito. Entonces hay que empezar por ello. Hay que empezar por decir, sí, yo tengo esta tendencia a ser rencoroso, yo tengo esa tendencia, ¿verdad? A ser vengativo, yo tengo esta tendencia a ser imparcial, yo tengo esta tendencia a ser un cochino desordenado, o sea, no sé. Y hay que empezar a trabajarlo y a enfrentar las consecuencias. Si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Si hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda. Porque ya estamos viendo la importancia que tiene el carácter. Número 4. Reconstruye. Una cosa es afrontar tus acciones pasadas y otra es construir un nuevo futuro. Haz un plan que te prevenga de volver a cometer los mismos errores. Bueno, ahí obviamente el principal aliado y el mejor es el Espíritu Santo. Por eso hay que estar llenándonos del Espíritu Santo todo el tiempo. Porque él va a desarrollar en nosotros el fruto que usted conoce, amor, gozo, paz, paciencia y todo eso. ¿Sí?
Pero a veces hay que también enfrentar heridas del pasado. Y la cosa es que entre más viejo sea uno, a veces se resiste uno más a esas cosas. Pero hay que seguirle. Muy bien, dice ahí, sé grande por fuera, pero más grande por dentro. El precio de un siervo de Dios se describe en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 7 al 10 que dice así. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, aquí está descrito, mira, ¿tienes apuros? Sí, pero no hay que estar desesperados. ¿Qué es lo que hace que no estés desesperado? Tu carácter, es decir, tu interior aferrado al Señor. Dice, atribulados, pero no angustiados. Ahí está. Muy bien, dice, ser un buen pastor incluye algunas cositas como estas que vamos a ver aquí. Primer punto, incluye sacrificio. Ya hemos hablado del sacrificio. Se nos tiene que ir quitando los llorones, se nos tiene que ir quitando los chiqueados. No te preocupes, Dios se encarga de eso. Yo me acuerdo, le cuento otro testimonio de vergüenza. Cuando estaba empezando yo en todo esto, todavía obviamente no era pastor cuando estoy contando esto. Estaba ayudándole a mi pastor y pues tuvimos un problema, ¿verdad? Porque había una niña que quería ser pues como edecán o de las que reciben en la entrada, pero mi inmadurez, mi falta de sabiduría y de prudencia y de muchas cosas, ¿verdad? Yo decía, no, es que es una niña. Entonces mi pastor me dijo, pero ella quiere servir a Dios. Pero es que es una niña. Pues sí. Entonces yo no estaba de acuerdo, hice un pancho, pero un pancho, porque yo decía, ay, pero ¿cómo se le ocurre a mi pastor poner a una niña? Entonces como me ofendí, porque mi pastor me decía que no tenía nada de malo, me salí corriendo. Fíjese nomás, hasta lo cuento y digo, pero qué niño era. Me salí corriendo haciendo un panchote, ¿verdad? Me subí a mi coche, así furioso, ya, me voy. A fin que aquí no me ocupan. Y yo me fui. Entonces mi pastor, pues me dejó. Caminé unos 2 kilómetros, pero yo me sentía tan mal, o sea, imagínense cómo iba interiormente terrible. Estacioné el coche, ¿verdad? Y me solté a llorar. Me puse llore, 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 llore. O sea, yo me sentía tan incomprendido. Y en eso que escucho que una mano toca el cristal de mi coche, ¿verdad? Y yo estaba chichi así. Entonces levanto la mirada y era mi pastor. Lo veo, ¿verdad? Y él pues como diciendo, ay, este muchacho. Pues déjame pues y lo consuelo, ¿no? ¿Qué cree que hice? Lo volteé a ver, que enciendo el coche y que me voy. Esa grosería, porque fue una grosería, le hice a mi pastor. La verdad ahora yo digo, Dios mío, yo hubiera corrido a mí mismo. ¿Sabes qué? Chamaco chiqueado, váyase de aquí. Pero la verdad es que mi pastor me tenía tanta paciencia. Ahora que ya soy pastor, digo, de verdad le voy a prender una veladora a ese hombre porque no manches, cómo me aguantó. O sea, cómo me aguantó. Yo ya le hubiera corrido. Pero todo eso, o sea, yo no entendía muchísimas cosas, hermano. O sea, todo esto que yo leo y que yo digo, no, yo no entendía. Estaba verdísimo. Entonces Dios trata con nosotros y yo doy gracias a Dios porque mi pastor sí tenía mucho carácter y todavía lo tiene, todavía vive un carácter cristiano, una paciencia. Obviamente después pues ya sí pedí perdón y todo esto, pero ese tipo de arranques yo tenía.
Entonces, ahora por eso cuando alguien hace arranques, yo digo, yo ya sé. Dios te va a domar, hijo, no te preocupes. Sacrificio, bueno. Número 2, fatiga. Dice 2 Corintios 4, por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí la fatiga, usted tiene que tomar la decisión, hombre de Dios, mujer de Dios que me está escuchando, de desgastarse para Dios, porque de todas maneras te vas a desgastar. O sea, de todas maneras. Y yo en algún momento en mi vida dije, si me he de desgastar, que sea para Dios. Si me voy a hacer viejito, si me voy a consumir, si me voy a arrugar, si me voy a cansar, si me voy a... lo que sea sirviendo a Dios. O sea, no esperes que te vas a hacer más jovencito. No, la verdad es que no. O sea, vamos a desgastarnos, nos vamos a consumir. Esa es la realidad. Pero que sea con satisfacción, sabiendo que lo hiciste para Dios. Entonces es fatiga. O sea, no esperes que servir a Dios te va a mantener como una lechuga fresca. No, hay desgaste porque hay una lucha espiritual tremenda. Hay mucha demanda. Tengo aquí ovejas, pero bueno, hay siempre en la iglesia más de una ovejita chupa alegría. Así les llamo, porque son chupa alegría. O sea, que tú dices, ¡ay! Tiene el don de absorberme la alegría esta persona, ¿verdad? Así hay, hermano. O sea, te va a tocar y es parte de... ¡Chupa la alegría! Ni modo. Número que sigue, rechazo. Isaías 53 habla de cómo rechazo, bueno, habla de la profecía de Jesús, del rechazo. Y pues dice, si rechazaron y despreciaron a Cristo, pues a nosotros también. ¿Ok? Y la verdad se siente re feo. Mire, el rechazo, ¿sabe dónde lo va a sentir más, mi querido pastor? Yo sé que ya lo ha sentido los que me están escuchando. Y los que van a ser pastores, agárrense de una vez. ¿Sabe cuándo se siente re feo el rechazo? Cuando te dicen, ya me voy a otra iglesia. O sea, allí uno se siente el más rechazado de todo, porque tú dices, pero ¿por qué te vas? ¿Qué te hice? Mira, si yo te casé, si yo presenté a tu niño, si yo bla, 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 bla. Ya me voy. Se siente uno rechazado, o sea, el pastor que ha vivido esto me va a entender. Y lo primero que uno piensa, dices, pero ¿qué hice mal? ¿No? Al principio uno no lo entiende, ahí intentas convencer, pero la verdad es que eso es uno de los dolores más extraños que uno sufre, porque yo dentro de mí sé que no a nadie es mío, no son míos, son del Señor, pero aún así se siente gacho, o sea, te sientes rechazado. Y luego cuando te diste cuenta que se fueron allá con otro pastor y que te llevas mal con ese pastor, que no debe ser. O sea, tú dices, pero ¿qué onda? O sea, Dios probando los corazones nada más. Pero uno se llega a sentir rechazado de esa manera, ¿verdad? Entonces vas a experimentar rechazo. Ahora, obviamente, pues por predicar también, por evangelizar, ni se diga. Pero es parte. Hay que acostumbrarse. Bueno, no acostúmbrate, nada más simplemente súfrelo y ya, porque no se acostumbra uno. Por lo menos yo todavía no me acostumbro. Último punto. En ocasiones sentirás soledad. Segunda de Timoteo 1:15 dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. O sea, el apóstol Pablo se sentía solito porque lo abandonaron. De los cuales son Figelo y Hermógenes. Dice aquí, las águilas vuelan solas. Nosotros muchas veces nos encontraremos rodeados de gente, pero solos. Es una realidad. Como Jesús en el huerto de Getsemaní. Fíjese, estaba acompañado de sus preciosos discípulos
pero al final de cuentas se le quedaron dormidos, ¿verdad? Solo estuvo en su dolor. Mire, es parte del paquete, o sea, es algo que tenemos que entender tarde o temprano. O sea, hay gente que te dice lo quiero mucho, pero ya me voy. Es otra cosa que yo nunca he entendido, ¿eh? De verdad, nunca lo he entendido. Ya, lo quiero tanto, pastor, pero ya me voy. Híjole, pues qué manera de querer. Pero bueno, se siente uno así, solo. Dices, bueno. Pero uno va aprendiendo que es parte del precio. Es parte del precio. ¿Ok? Bueno, en estas cuatro cosas que están aquí, estos cuatro puntitos, el carácter. Es decir, en la soledad, en el rechazo, en la fatiga y en el sacrificio, ¿sabes qué te va a sostener aparte de Dios, obviamente? El carácter. Es en serio. Si hay fortaleza interna y el Espíritu de Dios ahí, uno puede aguantar soledad, rechazo, fatiga y sacrificio. Es el carácter. Y si no hay carácter, con cualquiera de estas cuatro te vas a ir, vas a renunciar. Con cualquiera de esas cuatro vas a querer botarlo todo. Por eso es tan importante el carácter. Bueno, pues ya se acabaron las hojitas y me quedan 13 minutitos. No sé si hay alguna pregunta, comentario, aprovechamos. Ahí hay una mano levantada o no. O nomás era Pastor Jairo. Sacrificio. La primera es un defecto en mi carácter producirá un defecto en Mi ministerio. ministerio. Okay. Muy bien, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pastora Sí, Linda. la 4 yo no alcancé a escuchar. La 4. Donde dice, si no eres confiable, en esas últimas dos rayas ya no supe qué iba, por favor. Ok, vámonos para atrás. Si no eres confiable. Ay, aquí está. Si no eres confiable, no tienes autoridad. Y luego, si no eres confiable, no avanzarás. Válgame Dios, pues ¿dónde andabas, chavita? En la segunda rayita. ¿En dónde? ¿Llegaste tarde o qué pasó? Bueno, si llegaste tarde, mejor te las pasamos acá, Beto, o yo te las paso. ¿Alguien más? Pastor Daniel Rubio, saludos. Ni me oye el pastor Daniel Rubio. Pastor Isaac. Bueno, quiero comentar algo acerca del instituto. Obviamente esta clase es la primera, es como clase piloto, un poquito medio experimento. No estamos cobrando nada. Si alguien quiere que esta clase le sea tomada en cuenta para un futuro, hablando del Instituto Bíblico, es decir, que si quieren que se les dé un papel, que se les dé una constancia, pues sí, básicamente una constancia, tendrán que hacer examen. O sea, el examen no es para todos, solamente para aquellos que quieran que se les tome en cuenta, pues, que tengan una constancia para formar currículum. Espero que me explique con eso. Entonces, si hay alguien que le interesa eso, hágamelo saber en privado y obviamente en su momento se les hará el examen. El examen será tanto escrito como oral. ¿Ok?
Entonces, esto es para aquellos que quieran pues tomarlo así como más en serio, decir yo sí quiero tener un reconocimiento o un papel o algo que certifique que yo aprobé esta materia, ¿ok? Están en libertad porque como no hay inscripción ni nada, es simplemente abrimos el instituto así, pero ya quiero irle pues dando forma y de esta manera será, ¿sale? Bueno, pues si no hay más preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, nada. Ahora sí me escucha el pastor Daniel o todavía no me escucha el pastor Daniel. Saludos hasta México. Pero qué serio. Pastora Linda por allá andaba, ya no la veo, ya se me fue. Acá veo en Isra RM, no sé de dónde son. Un grupo de personas. Ah, ¿son contigo, Daniel? No. Sí. Sí, ahí están saludando. Hola. Ok. Pero acá veo otro grupo. ¿Son diferentes? Son 20. Wow, 20 personas ahí. Excelente. Ah, sí llegaron. Muy bien. Entonces son 50. Pues bueno, Tania, gusto verte. Hace rato saludamos allá a José Luis. Tania, muy bien. No veo más caritas conocidas. Muy bien, pues vamos a orar para terminar y pues gracias por este tiempo. Espero que haya sido provechoso. Para mí, la verdad es que es un gustazo, lo disfruto. Señor, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por ayudarnos a trabajar en nuestro carácter. Señor, tú comienza a mostrarnos qué áreas necesitamos entregarte, pero también, Señor, nosotros obedecer, someter, sanar, restaurar lo que tú nos vayas mostrando. Gracias, Dios, por ayudar a cada uno de los que están tan interesados en crecer y mejorar. En el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga. La próxima semana, si Dios lo permite, aquí nos vemos otra vez. ¿Sale? Gracias.